Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast de Word. Hoy estamos con invitado extranjero. Hemos tenido ya uruguayo, venezolano, mexicanos. ¿Mande? Americano, claro, el Pili, sí, sí, sí. Y por primera vez nuestro primer europeo. Ahí, David, ¿no? ¿Me contabas? Sí, Preséntate, por favor. me llamo David, tengo Hola, no sé hola, quién soy. 24 años, ahorita estoy dando una vuelta al mundo, como la idea es hacerlo sin avión y salí de Alemania con 50 euros y pues la idea es dar la vuelta completa y llegar algún día del otro lado a Alemania otra vez. Allá. Sí. Cuéntanos, ¿qué te llamó a hacer este viaje? La verdad es que como los motivos son un poco menos románticos que uno se imagina, yo no sabía qué hacer con mi vida y como Al carajo todo, me largo. sí, como yo quería encontrar algo que pueda estudiar o no sé qué y no encontré nada y dije, si no encuentro nada, hago este viaje. Y ahora estoy como básicamente huyendo un poco de la presión de hacer algo serio con mi vida Ah, y mientras tanto disfruto en ese viaje. creo que es la revolución de todo joven, ¿no? Acá, bueno, en Latinoamérica tienes que estudiar para tener un buen trabajo, tienes que trabajar duro hasta que te jubiles Claro. y ya, tienes tu casa y morir, nada más. Pero cuando eres joven es como que, pucha, encendamos los barcos, prendamos los barcos y vámonos, ¿cachas? Entonces, me alegra mucho, me admira también cómo empezó este viaje. Me habías contado que de tener un trabajo medio estable o estable, no sé, Sí, como y me dijiste gustó no. mucho, como era un trabajo muy chévere. Me ¿Y costó dejarlo. qué? Pero vos vivías en Berlín, ¿sí? Sí, ahí estaba trabajando en una ola artificial como profesor de surf. Y eso era de verdad, como nunca había tenido un trabajo que me gustó tanto, Claro, yo sí, pasé día y noche allá y como, sin embargo, sabía que no va a ser lo que hago por el resto de mi vida. claro. Como el sueldo era el sueldo mínimo, que en Alemania todavía está bien, pero como no era, O sea, para vivir así, sí, tranquilo. como algún día quiero vivir con plata. Como, Y allá en Alemania, ¿qué, no sé, movimiento político existe? ¿Cuál es? como ahorita ganó la partida del centro cristiano. Pero ganaron menos fuerte que en los años Próximos. anteriores. Ah, ya, ya, ya. El gobierno anterior fracasó, como se dividieron por la pregunta de hacer más deudas. Ah, Eso era una coalición de los socialdemócratas, de los verdes, como por la ecología, um, y del neoliberalismo, pero se pelearon. o sea, te comento esto, te pregunto esto porque por lo general en Latinoamérica es por la política que más migran, ¿no? O sea, acá en Ecuador, por las políticas que tenemos, o en Venezuela, que recién pasó esa gran crisis Claro. venezolana, todo el mundo migró, bueno, todo el país migró. Entonces, creo que te estaba preguntando para ver si la política te había afectado a ti también. No, como en Todo general bien. es el opósito, como el viaje que hago no lo hago por Cuestiones externas a ti sí, mismo. como lo hago no porque lo tengo que hacer y es más como un privilegio que puedo hacerlo, porque como también es más fácil como europeo hacer este viaje con pocas seguridades, porque como siempre, si algo muy mal pasa, como siempre puedo volver a casa, donde mis padres, en Berlín, trabajar un poco y estoy bien otra vez. Como yo sé que como también hay que tener cierto privilegio para estar capaz de hacer un viaje así. Tienen un poquito más de ventaja, ¿no crees también? Claro, porque ¿y cuál fue el primer país que visitaste o quisiste Francia, visitar? como fui con unos amigos a Francia, ahí competimos en la competición alemán de surf. Nos echaron en la primera ronda, Eh, casi me ahogué. Casi De acabas. verdad, como mi leash se rompió. Y desde ahí ellos me dejaron en una gasolinera y desde ahí empecé como pidiendo jalito hasta España y en España estaba buscando un velero para cruzar el Atlántico.
Ah, o sea, pero no te dejaron por malos. O No, sea, no, este eso man se era el plan. ahogó, por él perdimos, mejor me voy. No, no, Dejémosle ahí. no, no. No, no, ay, ay, ay. Fue tu plan desde el inicio. Sí. ¿Y en España recorriste toda España o solo ciertos lugares? No, lo recorrí medio rápido porque siempre hay cierta temporada en que tú puedes crucear cierto océano Claro. y ya era como tardecito. Así que recorrí desde Barcelona, Madrid, Córdoba, Málaga, Gibraltar, todo. Ujú. Como no conocí mucho de España en este viaje, igual como queda muy cerca de Alemania, lo puede ser en otro. Claro, o sea, ya no querías lo mismo europeo de siempre, sino conocer un poquito más allá, ¿no? Sí, es como que la idea es dar una vuelta al mundo y si no hubiera logrado como cruzar el Océano Atlántico en esta temporada, me hubiera tenido que quedar como un año en No, no, Europa y no, eso no, no. no era la idea. Tenías que aprovechar de ahí. Y ¿Y cuánto te costó este viaje? El irte en el velero, en el barco. eso también era básicamente como que me jalaron, como yo ofrecí mi Ah, trabajo como marinero, que en este momento yo todavía nunca había estado en ningún velero y con muchos veleros privados siempre están como buscando a alguien para acompañarles, porque en un velero siempre anda claro. y en la noche hay alguien que tiene que manejar el barco, así que están buscando, normalmente es una pareja o alguien y necesitan a alguien más. Y ahí me ofrecí mi trabajo y sorprendentemente alguien como me dio la confianza y así que Vamos. sí. O sea, me estás diciendo que tu primer acercamiento al mar fue ser profe de surf, como decían, indoor, y solo en olas artificiales, me decías. Y fuiste sin experiencia a un barco en alta mar. Yo había surfeado en el mar también, pero nunca Ah, había ya. estado en un velero. Y Ah, ya, ya, ya. sí. ¿Y qué tal? ¿Cuánto duró el viaje? ¿Y a dónde llegaste? Eran varias etapas, era desde Gibraltar hasta las Islas Canarias, eran como 6 días. Ahí nos quedamos unos 2 meses. Después fui con otro velero desde Gibraltar hasta Cabo Verde, que es un grupo de isla de frente a África, frente a Senegal. O Y, sea, tienes que poner esto ok, en editada. El ¿qué? viaje del, Bueno, empezamos desde Gibraltar, Islas Canarias, más al sur hasta Cabo al Verde. frente de África, me Sí, dices. como bajando la costa de África. Es que muchos no conocemos esa parte de allá. Yo tampoco antes. Yo no Como sabía que viajando me doy existía. cuenta que sé nada del mundo y que como mi educación ha sido muy eurocéntrico. Y Ah, ya. pensé que soy muy educado, pero no. Bueno, bajamos como la costa África y desde Cabo Verde era como el trayecto verdadero para cruzar el Océano Atlántico para ir al Caribe. Y eso eran 16 días. Y llegamos a la isla Martinica, que forma Martín. parte de Francia. Así que yo todavía con Mm, mi contrato de celu alemán todavía pude llamar a mis padres porque es parte de la Unión Europea. Y también pude trabajar ahí con papeles legales y todo. Y eso es lo que hice como ah, porque en ese como no me quedó nada de plata. Llegamos a Martinica y vivimos en un acampamento como cerca de la marina. Y en Europa los supermercados siempre están como tirando mucha comida que como empacado que todavía sirve, como que todavía está perfectamente en orden, solo que en algunos días va a expirar y entonces nadie lo compra y entonces lo tiran. Y entonces nos estábamos alimentando de eso. pero no es que la pasabas mal, o sea, pasabas hambre o tal vez Hambre algo, nunca, mal a veces como comías mal. a veces la vida está mala, pero Bueno, es que, pucha, todo es parte de la experiencia, saben decir acá. sí. Porque te toca, o sea, ¿qué más? Tengo que comer tal vez cosas dañadas o no sé, No, la verdad es que eso al también era punto, como, en algún momento como lo hicimos por falta de plata, claro. pero seguimos también porque como en algún momento empecé a trabajar allá y como ahorré un poco más y pudiera haber comido mejor, Ah, ya. pero también es como una búsqueda de tesoro porque de verdad, como en Latinoamérica no tanto, pero en Europa Mm. tiran un montón de cosas que son como chocolates, todas cosas que son perfectamente buenos. Tú puedes comer ahí gratis y es como Ajá.
O sea, se pegan un trozo y botan así. No, 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 no. Es O los todo supermercados tiran ya te un entendí. montón de Ya. como cosas empacadas que nadie ha tocado nunca y lo tiran a la basura. Y después como echas un poco de agua al plástico y tienes comida gratis. Y así estamos viviendo en Martinica. Y era, desde ahí, como no estamos realmente buscando un barco, estuvimos más viajando suave. Pero el barco nos encontró a nosotros. Como era un capitán que ya habíamos conocido en Gibraltar primero, después otra, porque todos los veleros hacen como el Como mismo, esa misma ruta. sí, más o menos. Ya, ya, ya. Y Qué duro, pero también, o sea, salir con $50 a jalar dedo, porque ¿cuánto vives acá con $50? ¿Un día? No, no, unos dos. Sí, una semana, pero claro. Sí, 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 sí. O sea, ahorita que todo está caro, ahí la discoteca, $20, así, entonces, claro, wow, qué duro. En serio, me admiro bastante de tu viaje. Debiste pasar también un tipo de depresión, te enfermaste en el transcurso del viaje. me enfermé, sí, depresión no, pero en Esa mente clara Martinica ahí. como me enfermé mucho y ¿De qué? Pero era como estómago. justo hace un año y era como tuve todos los síntomas que tú puedes tener de cualquier enfermedad, pero y fue al Ah, hospital y hasta ahora no han encontrado tanto que era, como estamos sospechando dengue, pero no era y no sé qué era. Estuve una como nueva 1 o 2 semanas, enfermedad. sí. Es que, bueno, bueno, no me has contado todavía qué sector de Latinoamérica llegaste. O sea, sé que llegaste al Caribe, pero a una isla europea, me dices, ¿no? Sí, Que todavía sigue siendo parte de la Unión Europea. sí. Sígueme contando de tu viaje. Bueno, desde ahí en la Marina de casualidad nos encontramos con esos Ah, capitanes y eran básicamente amigos ya nosotros mm, y fuimos como bajando isla por isla, como siempre. qué bacán. En el Caribe cada isla es como no tienes que manejar más que un día y como así bajando hasta la isla de Los Roques de Venezuela. Y solo de vivir de pescado también, ¿o no? No, como también de pescado, pero también habíamos como comprado comida, porque en Martinica ya había trabajado y había Ah, ganado ya. bien, y la vida en Martinica es muy caro, pero como no gastamos nada, Ujú. como pude ahorrar un poco. Y Claro, porque no gastabas en hospedaje. Más lo que me decías es comida, ¿no? sí, pero comida también estamos como de verdad sacando de la basura. Ah, bueno, claro. Y en algún momento un amigo mío, bueno, un amigo, un capitán que había conocido, se fue a Alemania y está buscando a alguien quien cuida su barco. Así que estamos viviendo en su barco, en una bahía. Bien. Y como eso era casi el parte favorito de mi viaje, como amaneciendo en una bahía en el Caribe y como Qué envidia, la con el, verdad. con el, el barco chiquito al Claro. trabajo. Y era muy chévere. Llegando en el barco, así. Sí. Con el velero grande no, como no nos movíamos mucho, solo con Claro, el claro. dinghy lo llaman, como el... Ah, el que es... No, tiene motor también, pero... Lo siento, es que vos me dices Islas del Caribe, yo digo Piratas del Caribe, entonces ahí, dale. Pero ya, me imagino A veces que nos tiene tocó motor. cuando el motor se rompió, Ah, claro. pero normalmente el plan era como ir con tu pequeño dinghy, Ahí arrancando, así. ¿eh? Y bueno, ahí estamos viviendo. Y con esos capitanes fuimos como por un mes, bajando siempre lentamente una isla, siempre nos quedamos 2 o 3 días, y después seguimos hasta Los Roques de Venezuela. Ujú. Y ahí me bajé del velero y ellos siguieron hasta las islas Aruba y Curazao. Ya. Y desde ahí me fui para Venezuela. Ahí ya Em, te tuviste que sellar tu sí, en pasaporte. cada isla toca sellar Ah, el ya, ya, ya. pasaporte nuevo. Eso es otro privilegio que Debes en la tener mayoría... como 3 pasaportes, entonces ir llenando tanta cosa, ¿o no? Tengo el segundo, Claro. porque el otro se estaba expirando. Oh, Es que lo estoy haciendo todo como poco profesional y salí con un pasaporte que se estaba expirando está en bien. un año, 2 años después, aunque el plan era dar la vuelta por como 5 años. Solo Por voltear. por bobo, sí. Ah, está, pucha, eso digo, creo que la mayoría que estamos aquí te envidiamos un poco, porque conoces más que... ¿Has conocido cuántos países ya? No Hasta ahí, sabría decirte el número, pero bueno, Europa he viajado mucho bueno, toda porque es Europa, ¿no? básicamente un país todo. Claro. Am, Estaba en Madagascar, Vietnam, y en este viaje
Es que en el Caribe cada isla era un nuevo país, y así que cada isla un nuevo sello. ¿Y culturas, has notado esas culturas diferentes o esas islas todas Claro. iguales? Sí. Bueno, tienen ciertas diferencias, pero de la vista europea, como tienen más similitudes Similitudes, sí. Que tienen diferencias, porque como Mm, todos estaban un poco rasta y como me gustó mucho la cultura allá. claro. Me costó entender su acento de inglés, porque como tienen, me encanta ese acento, como suena muy cool, pero cuando lo hablaban muy duro, me costó mucho entenderlos, como ese acento caribe, como cantan en las canciones reggae. Ah, ya, Así hablan de pucha, verdad. sí, es difícil. Sí o Sí, no lo entiendo. sí. Como hablaban como una canción de Sean Paul. Oh, ya, ya, ya. Y bueno, llegaste a Venezuela y síguenos contando. Pues llegué a esa isla como súper chifrino de ricos, como Los Roques de verdad es como el paraíso, pero solo venezolanos con mucha plata, y eso Irónico, significa ¿no? que en la mayoría de los casos que están vinculados con el gobierno. Y llegué a esa isla y todos estaban como rumbeando en veleros o en barcos y me Yo quiero met- trabajar ahí. no, yo quería salir, como no me gustó tanto la vibra. Conocí Ah, como alguna gente muy chévere allá, pero em, como no era mi mundo, ¿sabes? Yo estaba acampando y todo el resto era, lujos. sí, y era como el élite de Caracas todo allá. Y como me metí también un poco en ese mundo, me dejé invitar y tal, y Ah, era una ya, experiencia, como era un parte de Venezuela que también es parte de la sociedad, claro. y me trataron bien, obviamente, pero Wow, pero has vivido de todo, o sea, hasta lo que me cuentas, de estar comiendo, discúlpame que te diga, cosas de la basura, porque a la final me dices que has hecho eso, ¿no? A era eso, estar sí. en un yate mega lujoso con la gente élite de Caracas, me dices. O Sí, era sea, un shock cultural. Como me invitaron a un barco, "No, vamos a otra isla, vamos a hacer fiesta allá". pucha, Y como todas las mujeres como hechas y todos con gafas de sol y como un mundo muy diferente. claro. Y ahí conocí una familia muy, muy chévere y que me invitaron a vivir con ellos en Caracas. Y entonces pasé como 1 o 2 semanas con ellos en Caracas después. Y Y no te daba esa desconfianza. Bueno, los latinoamericanos creo que somos así. Cada vez que vamos tenemos como que el temor de que nos pase algo, ¿no? Que ajá. desconfiar de la gente. Somos muy desconfiados, diría yo. No sé si les pasa a ustedes. Yo, a cada lado que voy, pucha, no sé, no soy muy confiado con la gente. Pero tú dices, le conociste un día y dijo, vamos a vivir en mi casa, así. Eso pasó muchas veces en este viaje y más en Venezuela. En Venezuela siempre, como cuando estamos pidiendo cola o jalito, Claro. siempre la gente dijeron, ¿y dónde van a venir? Y cuando decimos en carpa, no, vamos a mi casa. Y como normalmente tú sientes en tu estómago si la persona te quiere hacer daño o no. Y como 99% de la gente son buena gente. Como, Sí, y si wow. alguien tiene malas intenciones, tú lo sientes. Y sí, normalmente ¿Y no te ha todo bien. pasado nada extraño en esas invitaciones? En las casas nunca, ¿no? Nadie te ha querido tocar. Eh, Sí, se bueno, puede. Sí. Pero no lo quisiera contar. también, También. No. Tranquilo, estás en un pero lugar como seguro. otra vez es como más fácil viajar así como hombre, porque como Mm, si alguien está como se pone incómodo contigo, normalmente como no me sentí en peligro, solo me sentí incómodo. mm. Y tampoco pasó muchas veces, pero pasó. Y como me imagino que en esa posición, siendo mujer, eso hubiera sido muy asustante. Sí, Y yo claro. solo me iba, y Ah, queda. sí, como soy joven y mm, como puedo correr rápido, como nunca tuve miedo, Ah, pero bueno. en eso sí. Sí había situaciones en general en el viaje donde tuve miedo, pero nunca tuve miedo que me violan o algo así. Ay, ay, ay. Así. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Venezuela? Estuve 2 veces, como la primera vez era como solo un mes,
porque entré justo antes de las elecciones. Y durante las Mm, elecciones como extranjero tú no quieres estar en Venezuela estaba porque... todo tenso ahí. Y como ellos tienen mucho paranoia, no los venezolanos, pero el gobierno tiene mucha paranoia que extranjeros vienen a Venezuela para hacer daño al presidente. Claro. Y entonces yo salí antes de las elecciones. Pasé unos 3 meses en Colombia y después ahí me encontré con los amigos que había conocido en Gibraltar y en las Islas Canarias. Y con ellos los convencí a volver a Venezuela porque en un mes tú no puedes conocer un país. Y queríamos realmente conocer a Venezuela. Siempre ha sido mi sueño. Y ¿Por qué? entramos ¿Por qué tu sueño? Ese por- país específicamente. porque estaba en Colombia antes, como pasé la cuarentena allá. Y ahí me encontré con muchos venezolanos que siempre me contaban de su país y siempre también, como los venezolanos también son muy patriotas Claro. y les duele mucho la situación de que están pasando y quieren volver a su país y siempre me hablaban de las bellezas de Venezuela, de la comida, de la naturaleza, de la gente. Y siempre había eso, pero no puedes ir porque es peligroso. Y ¿conoces eso que cuando alguien te prohíba algo y tú lo quieres hacer? Ya, ya, Como sí, 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 te eso, entiendo. eso. O sea, vos dijiste, no, no, vos me estás contando ahora, pero yo quiero vivirlo, ¿no? O Sí, es sea, que como si alguien te dice, eso es hermoso, pero no lo puedes tener, como lo quieres tener. entonces me voy. Sí, Bien. pero esta vez como era después de las elecciones, pero antes de la nueva inauguración de Maduro, Ujú. y ahí como la policía nos estaba jodiendo la vida mucho, 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 mucho. Como siempre nos paraban, siempre como en cada alcabala, que cada 10 minutos hay una alcabala, siempre nos pararon, revisaron toda la mochila, siempre estaban segurísimo, esos gringos tienen que tener drogas, si no, no fueran gringos. Y como Porque siempre nos dijeron dicen así, gringos. sí, y Malditos. también, más que eso, como si controlan mi mochila, bien, como yo no tengo O nada. sea, no tiene, claro, no Sí, tienes nada. y pero ellos también querían, como nos estaban sospechando de ser espías, y eso sí era serio, como nos estaban interrogando por a veces 12 horas, y siempre llamaron Y tus amigos también son blancos, ya, no, sí, no sí, sí, seamos racistas, ya, todos son blancos, ¿no es cierto? Ah, de ley sospechaban. sí, y como siempre llamaron como el superior, la unidad antiterrorista, Ya, el nos, que es más blanco que yo es blanco. y nos sacaron la celular, estaban como revisando si una vez dijimos algo contra Maduro y eso dio miedo porque no tienen permiso a sacarte el celular, eso es contra la Claro, Constitución. En algún momento nos enteramos y les decimos, oye, no pueden hacer eso y ellos dijeron, no, nos vale, preso político. sí. Y como si la policía no aplica las leyes, Uf, como yo, claro. yo crecí como con mucha confianza en el Estado porque tuve la suerte de crecer en un Estado que más o menos funciona y eso era una experiencia completamente nueva para mí. Y sí, nos asustamos y por eso también un amigo mío en algún momento cuando nos habían detenido otra vez, como se fue del país porque no... Ya estaba cansado. Sí. Y también a veces pasa que con los venezolanos y los extranjeros que los meten presos por ningún motivo. Así que Oye, sí. pero qué arriesgado también. O sea, ese choque cultural me agrada bastante, porque nosotros desde que somos pequeños vivimos con la desconfianza hacia el Estado, Ujú. porque ellos son los primeros en romper las leyes, mientras que allá en Europa es todo lo contrario. También como hay como corrupción y todo, Pero es contada, ¿o no? como sí Es poca. hay menos, sí. Sí, sí, sí. Y como en general las cosas siguen funcionando, más o menos. Acá ya tenemos muchos ejemplos de que no, y Venezuela es uno de esos. Pero bueno, allá pasaste otro mes entonces, pero ya te cansaste de eso. Pasé 3 meses Tres allá meses, sí, sí, sí. y como aparte de todas esas experiencias, estoy muy feliz que hice ese viaje porque conocí mucho de Venezuela, que era mi idea, y hice como el pueblo venezolano me trató increíblemente, como increíblemente. Todos, como te digo, todos nos invitaron para la casa, todos eran muy amables con nosotros, todos querían también como querían que nos llevamos una buena imagen de Bueno, su país y todos eran como tuvieran el corazón roto
de que la policía y el Estado... Y no toda la policía nos había tratado así, también tuvimos muy Buenas buenos experiencias. encuentros con la Ya. policía. Solo que si te encuentras con un malo, en otros estados el ley te protege, pero allá no. Así que ellos pudieron hacer lo que querían. Y O sea, bueno, creo que así somos los latinoamericanos. El que menos tiene, o sea, vos recibes más del que menos tiene, ¿no? O sea, de la gente sí, de escasos recursos. A veces cuando, bueno, aunque a vos te sucedió lo contrario, pero a veces cuando la gente tiene más acá, como que te rechaza o somos clasistas, no saben decir, nos hicieron bullying recientemente. Pero qué chévere que te haya pasado de las dos cosas, o sea, recibiste de la élite, recibiste del más pobre, de todo, ¿no? Hasta ahora. sí, tengo que decir que todas las clases Sí, sí, económicas, sociales, me han tratado en perfecto. toda Latinoamérica como con mucho cariño. Yo ahorita se me ocurrió una pregunta. Yo creo, es que siempre el gringo, el europeo tiene una distinta comida, ¿no? ¿No es cierto? Pero cuando vienes a Latinoamérica, la mayoría se enferma. Y he tenido muchos casos, he visto muchos casos. Por ejemplo, vino una prima recién de Estados Unidos que ha vivido toda su vida allá. Y viene acá a pegar su plato típico de un hornadito. Pucha, le mandó al hospital una semana, creo, internada, así. ¿Te has enfermado alguna vez con la comida latinoamericana? A veces como el barro se afloja un poco, Me pero aflojo, así, sí. no, por la comida nunca fui al hospital. También como ya pasó como medio año viajando por Latinoamérica O y sea, te también hiciste había duro ya. ido antes a Latinoamérica. Así Bueno, que me dijiste que en la pandemia pasaste en Colombia. sí, Y eso, pero fuera de tu viaje, ¿no? era mi primer viaje solo y Mm, no era un viaje, era un vuelo para Bogotá, fue a la costa, ahí me agarró COVID y no me agarró a mí, pero al mundo entero. Y no pude salir. no pude salir, me quedé 9 meses en la misma playa y era chévere, como era una playa en el Caribe, Claro. muy lejos de la ciudad y ahí me tocó aprender español y como pude. Sí, porque hablas bien español, o sea, me entiendes casi Gracias, todo. sí. Ojalá yo pudiera hablar alemán así Yuli habla muy bien el alemán. próximamente. Ya eso viene la entrevista, después de ahí uno por uno vamos cambiando. Y de ahí, bueno, Venezuela, de ahí Eh, Colombia. desde, como en este viaje, Ujú. fui desde Venezuela para Brasil. Mi plan era ir a la costa, Sao Paulo, Río, como Ver a las surfear. garotiñas. Pero no me, me di cuenta que no tengo tiempo para eso. Como que, O sea, porque vos te riges a un horario de otra persona. no me dirijo al horario del mar, como la temporada de cruzar el Océano Claro, me Pacífico. habías dicho, sí, sí, sí. Ya está, como ya estamos en la temporada, por eso tengo que ir al norte para ir a Panamá, porque allá tengo el compromiso con el velero con quien había cruzado desde Martinica hasta Venezuela. Ellos también van a cruzar el Pacífico y me escribieron que, oye, ¿quieres ir con nosotros? Y es mucho mejor cuando viajas con alguien quien ya Claro. conoces y sabes que son buena onda, Ujú. porque O sea, vas a conocer muy poco de Ecuador. ¿O cuánto tiempo estás acá? entré hace una semana, creo, el domingo, hace 4 días. Y voy a pasar como 2 semanas, pero como el fin del mes, mis padres me van a visitar en la costa caribeña de Colombia, porque no las he visto en mucho tiempo, En así un que año, claro. estoy muy emocionado por verles. Y como yo me estoy moviendo solo pidiendo jalito, Ujú. am, eso como tengo que planear el tiempo para llegar a Colombia. Y así que no tengo tiempo para ver tanto, Qué pena. pero ya Cuenca, como me parece muy ¿Y hermoso. qué tal guía turística tienes? Tengo la guía turística que se llama Yuli. No siempre tiene todos los factos en orden, pero, pero Producción, tienes que mostrar una foto de la Julia aquí. Aquí, justo aquí, donde pongo mi mano. me, me está llevando a lados muy bonitos. Ya, Sí. bien, bien. Bueno, qué chévere todo eso, lo que me cuentas, qué difícil también lo que has pasado allá en Venezuela, pero lo viviste en carne propia y creo que eso es lo que más vale que solo los chismes de la gente, ¿no? Claro. ¿Qué otras ciudades piensas conocer de aquí a Ecuador, de Ecuador? Em,
aquí en Ecuador yo soy como el gringo de Yuli y Yuli está planeando todo. Ah, ya. Entonces tenemos que preguntarle a Julia. Sí, sí, pero vamos al norte como queremos hacer trekking en las montañas, como en la área de Ambato, todo entre aquí y Quito. Y desde ahí creo que voy a tener que seguir como apurándome para el norte. Bueno, entonces te voy a hacer la pregunta de que creo que yo, bueno, ya estoy desde el inicio con esa pregunta. ¿Cuánta ropa llevaste? ¿Una mochila o...? Mi mochila está muy grande, Ah, ya. como Era que la traigas para ponerla acá. podemos poner una imagen. Como pesa 27 kilogramos sin agua, y tú necesitas agua. Hijo, Así claro. que como siempre 2 o 3 kilogramos más por agua. Y también es mi culpa porque podría viajar más liviano, pero no soy tan bueno en esa cosa minimalista. Claro. Como en el viaje acumulé más camisas con quien entré. Como tengo solo un pantalón largo, varios pantalones cortos, algunos medias, algunos. Es que bueno, como te quedaste, digamos, en la costa de cada país, bueno, como dices, el Caribe y todo, entonces no necesitas tanto para el frío, ¿no? Pues, pero también estaba en Perú como caminando, haciendo Ah, también trekking te fuiste para hasta, abajo. sí, hasta como alturas de 5.000 metros. O sea, Y fuiste a Brasil, de ahí Perú, a Perú. Perú, Ecuador, y desde Ecuador a Colombia, Panamá, y desde ahí para Asia o Australia, como. Y en Perú estabas haciendo el trekking, me decías, ¿no? Sí, cerca de Huaraz hicimos el Waiwash Trek y ahí subimos hasta 5.000 metros y ahí hizo un montón de frío, obviamente, y así que también Y tú con tu pantaloneta y... tengo como un... Ah, pero eres de Alemania. Ay, pero entonces, como todavía tengo el sentimiento de No. frío. Sí, ya. Es que allá en Alemania me cuentan que es frío también, ¿no? Mucho frío. Ahora mismo hace frío, sí. Como hay una gran diferencia de temperatura entre las temporadas, como en invierno puede ser menos que 10 grados Ujú. y como menos 10 grados, como bajo de cero. Y en verano 35, así que como también en este viaje yo tengo que llevar para todos los climas porque pues tengo que estar preparado para todo. Claro. O sea, bueno, sí tienes razón. Estabas acostumbrado a toda esa parte de la costa, porque en Brasil, bueno, también supongo que hace calor en Sí, algunos lados. mucho. Y después paga los Andes, Sí, donde hace demasiado frío. sí. Y bueno, hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado de estos diferentes países? ¿Como cuál ha sido mi lugar Sí, favorito? exacto. Uy, buena pregunta. Como yo, ¿No te has puesto a pensar así en dónde la pasé mejor? en donde lo pasé mejor y cuál es el lugar más bonito son dos cosas diferentes en mi caso. Como el mejor tiempo tuve de verdad en Gibraltar, justo al inicio del viaje en España, Entonces, como España. en el tiempo donde estábamos como buscando un barco para cruzar el Atlántico y no tuvimos idea de nada y no sabíamos ni siquiera cómo funciona un barco y nada. Y estamos como, hay más gente que hacen como un viaje parecido al mío y en Gibraltar me encontré con ellos porque es un lugar donde todo el mundo busca un barco Mm. y estamos como un par de jóvenes buscando un barco y creamos un acampamento y em, nuestra situación no era muy optimista, como porque ninguno de nosotros nunca se había montado en un barco Todos y principiantes. no sé, pasamos, el lugar en sí mismo era muy feo, era al lado de la marina, un acampamento, varias carpas en un pequeño bosque y había como, allí también estaban viviendo sin techos y había un montón, pero un montón de basura. Y el lugar era feo. Y como intentamos a ¿Y limpiarlo apestaba o...? también, pero eso no es el único lugar en este viaje Sí, donde dormí, donde pero apestaba. yo también. y, pero en este lugar, no sé, la comunidad que creamos, eran solo 2 semanas, pero nos hicimos amigos como para toda la vida. Y después en las Islas Canarias nos volvimos a encontrar. Y después en Colombia nos volvimos a encontrar. Y con ellos estaba viajando hasta Perú. Y como el tiempo en que creamos esa amistad, eso era mi tiempo favorito de todo el viaje. Pero objetivamente no voy a recomendar a la gente para ir a Gibraltar porque no es lindo. Si no son para ellos, no se les va a pasar bien, claro. O tal vez tienen una experiencia parecida, pero no es probable.
¿Y cuál ha sido el mejor paisaje que has visto? El mejor Mm, país que te has sentido como en casa. Bueno, vamos a excluir Ecuador porque como apenas llevo 4 días aquí. No, 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 mi favorito. No, yo, a mí me encantó de la naturaleza las playas de Venezuela, como los Roques, de la naturaleza, ha sido de todo el Caribe y todo, las mejores playas, la mejor naturaleza. También en la costa de Colombia, cerca de Santa Marta, donde también pasé la cuarentena y donde esta vez también volví al mismo lugar. Tú estás en el agua surfeando y tú ves primero las palmeras, como Playa Caribe. Atrás ves como la selva, las colinas, las cascadas. Y atrás ves las cumbres cubiertas de nieve de la Sierra Nevada, que tiene como No, más que 5 o 6 mil metros. Y todo esto lo ves en una imagen en la mañana cuando el sol se sube. Y este qué lugar bacán. me robó un En poco el Colombia me corazón. dices, ¿no? Sí, es como cerca del Parque Tayrona, Santa Marta. Wow. Y sí. Pero bueno, no fue todo bonito, ¿no? Cuéntanos tal vez de una experiencia mala, la peor que has tenido. Ah, bueno, aparte de lo que te pasó en Venezuela con los policías, me habías dicho, ¿no? Había como, obviamente, también situaciones malas. Una era en la mitad del Atlántico. Am, para eso tengo que decir que en mi velero éramos como 4 jóvenes. Los capitanes tuvieron menos edad que nosotros, como ellos tuvieron 22 y 23. Los capitanes. Sí. Yo no confío en alguien menos que yo. Ah, bueno, pero Me va a llevar de viaje un tipo de 18 años así. No sé. bueno, Y vos dijiste, ya, vamos. confiamos. O sea, cruzándote el Atlántico con... No, no. Y bueno, Siquiera como más de 30, sí. uno de ellos sí tuvo experiencia y sabía lo que hace. Total, claro. Y, Vamos. pero esto tuvo como el turno nocturno. Como siempre en la noche tú te das turnos como quien maneja el barco. Y él estaba manejando el barco. Era una tormenta. Y él había puesto el autopiloto que maneja el barco recto. Pero se rompió de la nada y justo en ese momento una ola grande empujó el barco a como 180 grados, pero la Juepucha. vela se queda en el mismo, como se queda en el viento. Y si tú empujas el barco, la vela también va a dar una vuelta. Entonces, como abajo de la vela, no sé cómo lo llaman en español, pero tienes 2 palos que sostienen la vela así. Tú pareces que no me hago Ya. entender. No, 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 sí. He visto Piratas del Caribe, Bueno, conozco todo. digamos, como la vela le pegó así a la cabeza, como no la vela, pero el palo de metal le pegó aquí. Y Al nosotros, capitán. al capitán, que estaba solo en el barco, arriba, en el cockpit, y nosotros abajo, durmiendo. Pero de casualidad lo vimos y de verdad hizo como una vuelta al lado, le vimos volando. Y el Hombre, al barco era agua. chiquito, como 10 metros, y Ah, así que pensamos que se había caído al agua. Y si en la noche te caes al agua, como no hay ningún chance que te encuentras de vuelta. Como las olas son como 4 o 5 metros y como hasta que apareces atrás de la... Como no te vamos a encontrar de nuevo. o sea, Así que ya, pensamos que ya paila, él está muerto. ya baila. Pero Ah, ya, como el muro al lado le había... por suerte, Sí, atrapado. sí, él estaba como inconsciente por algunos segundos, pero volvió y pareció más o menos claro, solo que tuvo como un corte aquí muy profundo, como tú pudiste ver el hueso. Y nosotros, como nadie de nosotros era médico ni nada, como Ya éramos- nada, sí. sí. Y entonces el otro chamo manejó el barco y yo y mi mejor amigo nos quedamos abajo intentando pues hacer algo por la herida. Y entonces leemos todos los libros de primera ayuda y leer en un barco nosotros, Mientras el barco estaba así. sí, como mi mejor amigo vomitó porque todavía Eso no, te iba a preguntar si sus mareos deben ser, pucha, al heavy. inicio nos mareamos mucho. En algún momento te acostumbres, eso todavía no ha sido este momento. Y entonces, pues estamos como leyendo cómo hacerlo y lo tuvimos que no, no hacer eso, Suturar, ya, pero coser. como lo pegamos así. Ya. Y funcionó.
Mientras, como, de verdad tienes que imaginarte, no puedes poner una cosa en la mesa porque se va a volar el próximo momento. Como, te tienes que aguantar fuertemente y en esa condición como apegarlo. Y bueno, eso funcionó bien, pero después tú no sabes, tiene como, está sangrando adentro, tiene una concusión. Éramos en la mitad de la mitad de la mitad, como varios días en cualquier dirección sin ayuda. Y si después de un pega así, tú no sabes Claro. qué va a pasar. Y eso nos dio mucho miedo. Y él era también el único que realmente sabía navegar un barco. Y O gracias. sea, por A o B razón, él le pasaba algo y fallecía, digamos. Ustedes se quedaban ahí. O sea, Bueno, ya... como tampoco manejar un barco tampoco es... No, no eh, tengo idea de cómo manejar un barco. como creo que hubiéramos logrado llegar a la costa. Algún país. O a algún país, sí. Como, pero lo que más nos preocupaba era él, porque Bueno, claro. ningún helicóptero llega a la mitad del Atlántico. Eso no, como es demasiado lejos. Como, tu único chance son barcos de cargo, que son más rápido. Como si tienes suerte, como llamas en Contactos. el radio, como Mayday, Mayday, y alguien está en la zona, pero no es probable. Bueno, él era nuestra preocupación más grande, pero también era como El man, saber cómo llegamos nosotros a la costa. claro. Al fin, como él mantiene una casa de piedra y no le pasa nada, y no entiendo por qué, porque de verdad debería haber pasado algo. Y también, normalmente, eso no pasa. Normalmente tú sostienes la vela a un lado para que no pasa eso. Eso es como la causa de muerte más común Común. en un velero. Y como nosotros no éramos no tuvimos mucha experiencia, Claro, tu primera vez, ¿no? no lo habíamos hecho en ese momento. Ahora no me subo a ningún barco donde no hacemos eso. Pero sí, eso era una situación como después en la noche. Tú tienes paranoia, tú te imaginas cualquier cosa, como los cuchillos que están ahí en la pared que van a volar, o no sé qué, como tienes todo un cinema en tu cabeza. Híjole. Y ahí sí tuve miedo. En Venezuela también, y como en 99% de los casos, el que te jale es muy buena onda porque como te quiere llevar, quiere conocer a alguien, tienes una conversación linda y a veces haces amigos. En Perú, una vez tuve eh, como me jalaron por 20 horas desde Cusco hasta Lima. Y este ride era un poco loco porque el man estaba como Manejando a manejando. mil. Como, yo sé que en general en Latinoamérica manejan un poco más arriesgado que en Alemania, pero nunca había visto algo así. Eran como curvas en las montañas así y había un acantilado que como donde no veías el fin y había mucha neblina y el man manejaba como a 80 kilómetros de la hora. Man fresco, Mm. pegándose una biela, Sí, y fumando. también estaba fumando porro y también estaba como bebiendo por las 20 horas, todo el tiempo, como alcohol fuerte. Como siguió Un saludo viviendo. a Perú. Llévenme. Y bueno, como en algún momento me dormí y me levanté cuando habíamos parado y pensé que llegamos. Pero Al Eman, cielo, pero. no, Eman se había parado en la autopista, como bloqueando la autopista. Y como yo todavía estaba muy con la cabeza dormida y no estaba realizando lo que estaba pasando. Pero Eman salió y era muy enojado, muy enojado. Y salió como tuvo una pistola aquí y estaba como amenazando a un camión que aparentemente le había, no sé, tomado, no sé, se habían Cambiado de peleado. carril. No había visto qué pasó, pero estaban enojados y le estaba amenazando con la pistola. Y entonces el camión como dio la vuelta por nosotros y siguió recto como huyendo básicamente y nosotros seguimos siguiéndole. Y manejamos justo a su lado y desde la ventana le estaba insultando y cogió un raquete de béisbol que tuvo como épices y no sé qué y lo jaló desde la ventana al vidrio del camión. Sí. Y desde ahí siguió como con
no te voy a mentir, como 200 kilómetros, algo por ahí, y como huyendo. Y Y armado. sí, también. Y conmigo siempre ha sido muy amable, hasta que una vez me invitó a, no sé, un perro caliente o algo así, como siempre conmigo muy amable, pero... Y también en las montañas nos habíamos perdido una llanta, pero el man borracho, lo armó. En 10 minutos tuvimos nueva llanta. Como, pero sí, eso, en ese momento tuve miedo también. Esas experiencias bien duras para ti, ¿no? O sea, Bueno, siempre después, como son historias que puedes contar, pero todo sea para contar a mis hijos algún día. sí, como hay Qué, que verlo así. qué loco, qué loco. Y bueno, ahora después de visitar Ecuador, después de visitar a tus padres, me contabas que te vas a ir a Panamá para coger otro velero y de ahí... A Polinesia, que es un grupo de isla en la mitad del Pacífico, y ahí otra vez hablan francés. Em, ¿Cuántos idiomas hablas tú? Francés, español, alemán, inglés. Y ¿Eso es común en Europa o am, eres un superdotado? no, mentira. Soy superdotado. No, pero viajando como se hace mucho más fácil aprender la lengua. Si tú vas al país donde hablan la lengua, como tú lo aprendes mucho más rápido. Mm, Y cuando ya una vez hablas español, el francés, por ejemplo, es muy fácil. Pero, por ejemplo, que Julia aprendió el alemán, eso es otra cosa. Es como un sistema completamente nuevo y eso es mucho más difícil. sí, sí está difícil. Solo puedo decir ya. Y nine. Nine. Muy, muy, nada más. Ah, pero vas bien. Con eso ya te defiendes. Ya, ya puedo hacer todo en Alemania. Y Polinesia, ¿y por qué te llama la atención esos países? ¿O es solo por la ruta que hacen tus No, amigos? Polinesia también es como un sueño mío porque yo siempre veía como Tahiti, la ola Cloudbreak es como una de las olas más grandes del mundo, que no quiero surfear yo, Ah, como, yo te iba a pero decir, hay otras olas también allá. Pero siempre veía Tahiti en televisión, también la Olimpiada de Surf lo hicieron allá. Y no sé, siempre, como también el hecho que está como lejísimo de todo, como em, lejísimo de Australia, lejísimo de América, como está en la mitad de la la nada. mitad Eso me del... fascina, no Y el sé. Pacífico es más grande que el Atlántico, si no estoy mal. Muchísimo, como el Pacífico Es el océano más grande del mundo, ¿no? sí, es increíblemente grande, como si uno vea en la mapa, como ya parece increíblemente grande, pero la mapa ni siquiera puede mostrar qué tan grande es, porque es todavía más grande en realidad. Wow, wow. Encima, bueno, y obviamente te llama la atención ese deporte, el surf. Mm, Es algo que he practicado, pero no me ha ido para nada bien. Creo que me hace falta un buen instructor. claro. A ver si la Julie me cuenta un poquito más de eso. Pero bueno, o sea, yo creo que también le podrías llevar a Montañita. Ahí es donde aprendí a surfear. Aprendí porque no sé muy bien, pero hay una buena comunidad de surfistas allá. Me han dicho eso. Sí, sí. Son muy unidos y creo que son los que cuidan allá a Montañita. Bueno, no te digo más porque no sé mucho. Pero bueno, tal vez, no sé, conoces gente ya en Polinesia o asimismo vas a descubrir un nuevo mundo, un nuevo país, una nueva isla. Conozco un amigo que tiene una hermana allá y conozco gente que también tienen el plan de ir allá. Pero Pero siempre por la comunidad de los surfistas, ¿no? O sea, por ese deporte. mm, ¿O no? en ese caso son gente como capitanes de veleros. Que, am, sí, pero no conozco a nadie allá, pero Te vas ahí a aventurar. Me parece... vamos a ser amigos. Y bueno, ¿y cómo te podemos encontrar o cómo podemos saber de tu viaje? Yo subo como vlogs en Instagram. Ahí Ahora, ¿estás monetizando también para sacar un poquito extra o solo no por debería tu hobby? hacerlo, porque de Sí, verdad es como un montón de trabajo, pero como yo nunca estaba haciendo eso antes, solo con el inicio de este viaje empecé. mm, Bueno, tuve Instagram antes también, pero estaba subiendo solo para mis amigos. Y como cortando el vídeo y todo, es mucho trabajo. Pero no, como tampoco tengo siempre conexión a internet, nunca me he enfocado en eso de cómo... o sea, no podemos saber si te vas a desaparecer por un mes o por un año. Normalmente siempre encuentro una manera de tener internet, pero en el océano tú normalmente no tienes. No Claro. sé si mis capitanes compraron Starlink, pero si no,
como tú no Ah, tienes ya. internet. Am, ¿Cuánto tiempo será, sabes, o te dijeron de Panamá a Polinesia? Puede ser como yo, depende de los vientos, como ahí estás completamente dependiendo de los vientos, porque Mm. en un barco tú tienes capacidad para un tanque de gasolina por 3 4 días, pero escuché gente que duraron 50 días, creo que más normal es como 30, pero la verdad no sabría decírtelo, también depende del barco. Claro, Y si se te rompe la vela, pues puedes durar fin, 2 meses, 3 meses. un año. Bueno, creo que nos deberías contar ahora cómo piensas terminar este viaje o qué países son los que más te llaman la atención para poderlos visitar en este transcurso. Me dices que quieres hacerlo en 3 años, ¿no? Como desde aquí estoy pensando en que como que más o menos va a durar 3 años, pero eso solo es como mi calculación, no es que quiero hacerlo justo en ese tiempo. Me gustaría ir desde Polinesia a Australia para trabajar y ganar un poco de plata porque como estar tieso también joda un poco la vida. Y en cuestión de visas, o sea, vos tienes visa europea, puedes ingresar a la mayoría de países latinoamericanos, pero allá para Australia puedes ingresar así tranquilamente. Tengo que aplicarme por el visa y me lo van a dar. Cuesta un poco de dinero, por eso también tengo que trabajar en Polinesia. Pero En Polinesia te presentas a visa. en Polinesia puedo ingresar normal porque es parte de la Unión Europea. Eso es- Eso como obviamente es otro privilegio porque lo puedo hacer en esa manera porque hay muchos países donde puedo ingresar sin visa. Hasta ahora no he necesitado ningún visa. Como siempre llegué al lugar, me sellaron el pasaporte. A veces me complicaron un poco la vida en la frontera, pero eso es todo. En Asia voy a pensar un poco más en eso, pero ya. como con mi pasaporte todavía no he pensado mucho en eso. Eso es un problema que se me presenta cuando tengo el problema. Ah, o Como, sea, ya resuelves al final. Ya eres parte de Latinoamérica. Nosotros dejamos todo para el último. sí, esa costumbre me lo he adaptado. Mala costumbre, ya.